200 desayunos americanos. Bueno, buen día a todos y bienvenidos al desayuno de Foro de Competencia número 200. Esto arrancó en junio del 2001 eh, con el objetivo de juntar el sector público, privado y académico en temas y tanto economistas como abogados en temas de defensa de competencia y bueno, ha evolucionado al punto tal de ya haber tenido 200 desayunos, además de los 10 coloquios y más de 60 debates que tuvimos antes por mail. Y realmente hoy es un lujo tener hoy tenemos como panelistas a a los que conforman el comité asesor del Foro Competencia y la idea es precisamente eh, tener una discusión a fondo, digamos, una mesa bastante amplia, porque digamos, se han inscrito para hoy 190 personas de 24 países distintos, del sector público, privado y académico, con lo cual digamos, es una gran alegría poder ver que podamos tener este tipo de debate a nivel regional. Así que bueno, los dos temas que hemos visto para discutir hoy son dos temas que tenemos de mucha actualidad, que es, por un lado, los desafíos institucionales y por el otro lado, los desafíos que generan los debates sobre cuáles son los fines de la defensa de la competencia. Eh, Vamos a hacer dos mitades de 40 minutos cada uno para poder terminar a las 11:30. Y la idea es que primero un subgrupo va a presentar el tema institucional y después el otro, más cerca de las 11 va a haber un segundo grupo que va a presentar el tema de los fines de la defensa de competencia. Y en el medio, digamos, luego de estas presentaciones, que serán 15 minutos en total, la idea es que cualquiera pueda levantar la mano y participar, opinar, comentar o criticar, o preguntar también. Así que bueno, sin más, te paso la palabra. Vamos a empezar con el primer panel que lo va a moderar Pamela. Dicho sea de paso, los integrantes, digamos, el primer subgrupo está Pamela Sittenfeld, que es de Costa Rica, como todos ustedes saben. Va a estar Eduardo Pérez Mota de México y Alejandro Falla de Perú. Y en el segundo subgrupo están Esteban Greco de Argentina, está Felipe Darrazábal de Chile, está Bárbara Rosenberg de Brasil y Pablo Márquez de Colombia. Pamela, todo tuyo. No, muchísimas gracias, Julián. La verdad que un verdadero placer y un honor estar aquí con todos ustedes. Cuando nos estábamos poniendo de acuerdo entre los tres para ver cómo presentamos este tema, ¿verdad? Que uno pensaría que luego de varias décadas deberíamos estar en otro tipo de discusiones y sin embargo, ¿verdad? Hoy un tema súper vigente, particularmente por lo que está ocurriendo en México, ¿verdad? Lo que decidimos es planteemos primero, digamos, los elementos básicos y un overview rápido de cómo está la región y luego concentrémonos en dos casos realmente interesantes. Uno, el mexicano, que es como decir el plato fuerte, y luego un caso también importantísimo y referente para la región, como es el caso peruano, ¿no? Creo que, digamos, cuando uno tiene que teóricamente definir y explicar, ¿no? O sea, cuáles son los elementos típicos que la mayoría, digamos, de los expertos en el mundo antitrust ha señalado, digamos, que deben tener las autoridades de competencia, en general gira alrededor de dos factores. Uno, claramente la independencia, ¿verdad? Y ese es un tema y un valor que hemos acogido en el mundo antitrust. Y dos, la especialización, ¿no? Y cada vez que, digamos, se elabora o se analiza un país en un proceso de peer review, típicamente se analiza cómo está ubicada la autoridad dentro del Estado, cuál es su posición jurídica dentro del gobierno, cómo se nombra y destituyen a sus jerarcas,
cómo se adoptan esas decisiones, si tienen todas las funciones para poder operar de manera independiente. Muy importante el presupuesto, que sea autónomo y suficiente, y cómo rinde cuentas esa autoridad. Y por lo general, todos los análisis giran alrededor de estos elementos. Claro, cuando ya nos vamos a la práctica y a la realidad de nuestros países, yo me tomé la molestia de ver los peer reviews, qué sé yo, de los últimos 8 años y algunos estudios de la OCDE. Yo creo que a nivel regional uno puede hablar de dos tipos de autoridades, ¿no? Las autoridades que están más consolidadas en la región y normalmente son las autoridades de las economías más grandes de la región, y luego las autoridades más pequeñas como la mía. Si uno analiza lo que han dicho los expertos en los peer reviews de los últimos 8 años, en general yo creo que uno podría decir casi todas abrazan, ¿no?, la mayoría de estos elementos que giran alrededor de la independencia y de la especialización que tienen que tener las autoridades, con algunos matices y por supuesto con diferentes diseños, ¿no? Pero en general creo que uno podría caracterizar a las autoridades de la región como relativamente independientes. Claro está, cuando uno ve el análisis que se hace en los peer reviews, yo siento que sí hay, digamos, una división entre las autoridades pequeñas, y si uno se va a los elementos que se repiten en cada uno de estos peer reviews, sobre todo de las autoridades como la mía, como la de Costa Rica, hay dos temas que siempre salen. Uno es el tema del presupuesto y dos es el tema de la rendición de cuentas. El presupuesto, la conclusión, y es repetida en cada uno de los peer reviews, por lo menos que vi de los últimos 7 años, es insuficiente para que usted pueda llevar a cabo las funciones que la ley le da. Y de ahí que en muchos de estos casos la política de competencia no está al nivel, digamos, de otras políticas. De hecho, digamos, en el tema presupuestario, que es como tan claro de repente o de alguna manera le da una señal clara, si uno lo compara, digamos, ese presupuesto, y siempre se hace esa comparación respecto de otros órganos del Estado, otros reguladores, siempre es muy inferior, y por supuesto en la comparación general de las autoridades de competencia con los países OCDE, siempre el presupuesto es menor, ¿verdad? Entonces, creo que esa es, digamos, una señal importante y es un elemento especialmente crítico para las autoridades pequeñas. Y luego si vemos los otros peer reviews, no sé, de autoridades más consolidadas, el matiz de los problemas es otro, ¿no? Y en algunos casos incluso es hasta positivo, digamos, el diseño institucional. De hecho, digamos, en el tema presupuestario, nuevamente, hay una correlación positiva entre la consolidación de esas autoridades y el presupuesto otorgado, el crecimiento y los recursos que se le dan, y respecto incluso también de la cultura de la competencia. Y sin embargo, hoy, digamos, una autoridad como la mexicana, y creo que ese es un caso en el que vamos a hacer un zoom, como decíamos, porque el caso es riquísimo para la discusión que hoy nos tiene acá. Y sin embargo, nuestras autoridades, tanto las pequeñas como las más consolidadas, siguen teniendo cuestionamientos, digamos, sobre todo el tema de la independencia en general. Aún así, creo que, y es importante decirlo, digamos, viendo también los estudios de la OCDE, desde que tenemos el derecho antitrust, no sé, más moderno, por decirlo así, han habido importantes reformas, ¿no? O sea, para fortalecer esa institucionalidad. Pero hoy, ¿verdad? Más que nunca, se siguen cuestionando esa independencia. Entonces, cuando estamos en la discusión decimos, bueno, pero ¿por qué? ¿Verdad? Y sobre todo en aquellas instituciones que están más consolidadas, donde la cultura de la competencia está más desarrollada. Entonces, quisimos plantearnos algunas preguntas, ¿no?, para el debate a la luz, digamos, de estos dos casos, el caso peruano y el caso mexicano. Y, por ejemplo, nos planteamos preguntas como decir, bueno, en toda esta historia, en todo este recorrido, ¿qué factores han protegido a las autoridades de competencia, por ejemplo, de la injerencia política? Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, una de las más grandes reformas se realizó en el 2019 justamente para proteger
su independencia y su institucionalidad se dio en el contexto, digamos, de la entrada de Costa Rica a la OCDE. Y ese parámetro de la OCDE, de alguna manera, ha protegido, digamos, a la autoridad de las ocurrencias, porque siempre es el estándar y decir, no, es que estas son las mejores prácticas y de alguna manera la ha protegido. Entonces, eso es un factor tal vez interesante de analizar si es que eso es un elemento que nos puede ayudar a proteger a nuestras autoridades. Dos, ¿cómo podemos mejorar los sistemas de rendición de cuentas para aumentar la transparencia? Como decíamos, en muchos de los peer reviews sale el tema de los tribunales de justicia, no son especializados, son lentos, es un tema recurrente. Es más, si yo me voy al primer peer review que se le hizo a Costa Rica, el tema presupuestario y el tema de los jueces es un tema que seguimos arrastrando y estoy segura que el caso costarricense de alguna manera ejemplifica mucho de lo que pasa, particularmente en cierto tipo de autoridades. Y bueno, yo creo que también una pregunta tal vez un poco polémica es, ¿será que debemos repensar algunos de estos elementos del ideal de las mejores prácticas para ganar más relevancia política? Y esto es un tema complicado, pero que está también muy vigente en la discusión que se está teniendo en México. Yo en algunos, digamos, de los análisis o de las experiencias que tuve en algunos países, había que decir también que algunas de estas autoridades en defensa de su independencia a veces se sienten un poco aisladas, ¿no?, del entorno del gobierno y el entorno político. Y finalmente, digamos, con los nuevos desafíos que tienen las autoridades, ¿cómo pueden adaptarse para abordarlos mejor, ¿no? Entonces, en términos generales y en resumen, yo diría que sí, hay que decirlo y hay que decirlo abiertamente, tenemos dos tipos de autoridades en la región, una que está en un proceso de consolidación, y hay elementos claros, digamos, que no le permiten tener ese nivel de política que uno quisiera que tengan, ¿verdad? Y están como muy definidos, y el tema presupuestario, ¿verdad? Es un tema que se repite y se reitera desde el inicio de los peer reviews hasta la fecha, y luego están las autoridades tal vez más consolidadas, pero que también están abiertas a que sean cuestionadas particularmente, digamos, respecto de la independencia del gobierno. Y ese es, digamos, el debate que queríamos plantear como para ver de las experiencias, digamos, de los países que estamos representados aquí, qué ideas o qué buenas prácticas de repente de alguna manera han protegido a las autoridades y qué elementos, digamos, podríamos usar la experiencia de otros ante, digamos, estos retos en términos generales que han tenido nuestras autoridades. Obviamente hay muchos matices en todo esto, pero bueno, son 5 minutos lo que tenemos para plantear la discusión. Eduardo, ¿quieres comentar un poco de la experiencia mexicana mejor? Creo que está pasando un par de cosas ahí que puede ser de interés de más de uno. Con mucho gusto, muchas gracias, Julián. Bueno, yo quisiera primero describir rápidamente, así, pero muy rápidamente, el desarrollo de la Comisión de Competencia y la política de competencia en México en los últimos 30 años. Pues todo empieza en México con un artículo constitucional que de la Constitución de 1857, que es un artículo muy limpio, muy puro y muy claro de la necesidad de defender la eficiencia de los mercados. Digamos, la necesidad de atacar y con vigor actividades monopólicas en el país. Y es interesante, lo menciono porque ese artículo constitucional viene 30 años, un poco más de 30 años antes de Sherman Act. Sin embargo, en México no existió hasta 1994 una ley reglamentaria del artículo 28 constitucional. ¿Y cuál fue la razón principal? Y creo que ese es un tema con el que quiero yo terminar también. La razón por la que se hace una ley de competencia en México, es decir, un artículo que reglamenta el 28 constitucional de nuestra Constitución, es precisamente cuando nos sentamos a negociar con Estados Unidos y con Canadá. México estaba negociando con los dos países que tienen las leyes de competencia más antiguas del mundo, y obviamente en un tratado de libre comercio
costaba trabajo, les costaba trabajo a los miembros de América del Norte decir, bueno, estamos sentados con un país que ni siquiera tiene ley de competencia. Y ahí empezó, esto no quedó escrito en el tratado, sí que lo quiero aclarar, pero sí políticamente esa fue la decisión y de ahí se inició el proyecto del diseño de la ley de competencia. Y el diseño de aquella ley de competencia estaba inspirado, y esto va un poco en línea con lo que menciona Pamela, estaba inspirado, se inspiró en las mejores prácticas de OCDE. O sea, hubo una asesoría muy clara de parte de la OCDE para diseñar esa ley y el diseño institucional se inspiró en la Federal Trade Commission de Estados Unidos. Básicamente, la Comisión de Competencia inició como un órgano colegiado, lo cual es un elemento fundamental, el hecho de que sea un órgano colegiado, con 5 comisionados en aquella época, con los nombramientos de los comisionados de manera escalonada y con periodos fijos. Es un segundo elemento, creo que es fundamental, que los nombramientos eran nombramientos por periodos fijos y no podía salir ningún comisionado de su puesto a menos que incumpliera con la ley de competencia. Digamos que hubiera una flagrante violación a la ley de competencia y eso podía implicar, digamos, que lo desplazaran eso no ha sucedido en la historia de los 30 años de la ley de competencia en México. Los nombramientos eran presidenciales, sin ninguna ratificación del Senado, pero tenía en ley una, digamos, autonomía técnica y operativa. Había una independencia establecida en la ley, a pesar de que la Comisión de Competencia era un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de aquella época, que ahora se llama Secretaría de Economía. Es decir, era parte del grupo, era parte de la Secretaría, pero tenía independencia técnica y operativa. De facto, la Comisión de Competencia fue muy independiente, o sea, hubo muchas decisiones que no fueron tan públicas en su momento, algunas de ellas sí lo fueron, pero no tan, digamos, no tan discutidas como recientemente ha sucedido con el gobierno, sobre todo la administración pasada. Por ejemplo, hubo el interés de concentrar o de fusionar los 2 bancos más grandes de México. La Comisión de Competencia se opuso. Hubo la intención de fusionar las 2 aerolíneas más grandes del país. También se opuso la Comisión de Competencia en 2 ocasiones y con plenos muy diferentes. Hubo muchas discusiones sobre temas de telecomunicaciones y había muchas diferencias con la autoridad en esa materia, porque obviamente pues estos operadores de telecomunicaciones tenían mucha cercanía con el Ejecutivo y el Ejecutivo insistía o presionaba a la Comisión para que tomara decisiones que se inclinaran de un lado o del otro. Ahí la Comisión fue, digamos, muy dura y se opuso directamente a decisiones presidenciales, incluso en alguna ocasión me acuerdo que hubo interés de que se acordara un precio de la tortilla, que es un producto de consumo generalizado en nuestro país, y la Comisión de Competencia dijo, eso viola la ley de competencia, incluso delante del presidente de la República. Claro, fue de las últimas veces que invitaron a la Comisión a ese tipo de reunión. Pasó el tiempo, la Comisión de Competencia tuvo una actividad muy intensa en la parte de abogacía y esto le dio mucha legitimidad social. Digamos, eso fue lo que permitió a la Comisión poderse enfrentar, digamos, y poder tener diferencias con diferentes áreas del Ejecutivo, justificando básicamente con argumentos de eficiencia, con argumentos de eficiencia en los mercados y la importancia de la promoción de una competencia vigorosa en todos los mercados. Bueno, pues esto nos llevó a que pues también se aprovechó los contrapesos políticos que había en esa época. Digamos, había una oposición, digamos, una pluralidad mucho mayor en el Congreso, y eso pues lo utilizaba claramente la Comisión de Competencia y le permitió participar en 3 reformas a la ley de competencia. 3 reformas, una en 2006, que puso, digamos, modernizó y la actualizó la ley de competencia. En 2011 se incorporaron sanciones penales,
digamos, incrementos significativos en las sanciones administrativas, en las acciones económicas. Y en 2013, la comisión participó, digamos, no de manera muy pública, pero sí de forma muy activa en el rediseño que se dio a nivel constitucional, lo cual le dio una autonomía constitucional a la autoridad de competencia y mecanismos de selección muy estrictos de comisionados con base en argumentos principalmente técnicos. Esto es la parte, digamos, que ha complicado mucho la relación con el Ejecutivo recientemente. Pero esa relación con el Ejecutivo, ya en los últimos años, es una relación que digamos, se complicó porque había había interés del Ejecutivo en defender empresas monopólicas del Estado, lo cual era, digamos, inconsistente con las reformas constitucionales de 2013. Eso ya esas reformas abrieron la competencia incluso de empresas estatales como la empresa eléctrica y la empresa, digamos, petrolera en nuestro país. Y simplemente la comisión estaba cumpliendo con la ley. No lo había podido hacer antes porque ese artículo no se lo permitía, pero estaba cumpliendo con la ley y eso generó muchas tensiones y muchas diferencias con el Ejecutivo. Ahora, el Ejecutivo es parte en los últimos años en México, ha sido parte de un movimiento populista que se está dando en muchos lugares del mundo. Y esos movimientos, una de las características que tienen, que no aceptan eh, que que existan órganos que tengan autonomía, que tengan independencia y que tomen decisiones que no vayan en línea con lo que ellos consideran que es la defensa de los intereses legítimos del pueblo. Y como ellos encarnan el pueblo, pues difícilmente, digamos, se puede entrar en una discusión pública donde las autoridades de competencia pues ganen esa legitimidad que es necesaria. Bueno, el hecho es que el día de hoy hay una propuesta en el Congreso de eliminar la autonomía constitucional de la Comisión de Competencia, pero no nada más la autoridad de competencia, sino que se incluyeron 7 órganos con diferentes grados de autonomía, algunos con autonomía constitucional, otros digamos, que tienen cierta independencia, pero que la idea es básicamente con todos ellos eh, eh, convertirlos en partes del Ejecutivo Federal y que tengan una relación directa con un mandato directo del Ejecutivo Federal. En la Comisión de Competencia se abrió un espacio por una reserva que propuso uno de los diputados en México recientemente, que fue la posibilidad de juntar la parte de competencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones, lo cual se separó en 2013, en 2014, en 2013, en la reforma constitucional, volverlo a juntar y formar una autoridad de competencia que lleve todos los sectores, que sea descentralizado, es decir, tendría un poco más de independencia de lo que tenía la comisión original, pero mucho menos que la que tiene la comisión en este momento. Y lo que no sabemos, y ahorita es un tema totalmente abierto que puede dar lugar a muchas hipótesis, es cuál va a ser el diseño institucional de la comisión, o sea, cómo va a quedar ese diseño institucional. Eso será parte de las reformas de las leyes secundarias y no está claro cuál va a ser el resultado final. Y termino básicamente diciendo, perdón porque me he tardado un poco más de lo que me toca, que un elemento central que le ha dado fuerza a la autoridad de competencia es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. A pesar de Trump, a pesar de lo que viene, realmente lo que la institución más sólida que hoy tenemos, la económica más importante que tenemos, es el Tratado de Libre Comercio. Tenemos otras instituciones como el Banco Central, que afortunadamente se ha mantenido su autonomía constitucional con un mandato bastante claro, digamos, es el padre de todas las instituciones, pero no tenemos claro cuál va a ser, digamos, ese diseño institucional que va a ser fundamental para ver cuál va a ser la operación real de la autoridad de competencia, cuál va a ser su autonomía efectiva en materia técnica. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Alex, ¿quieres contar un poco de la experiencia peruana al respecto?
Sí, difícil citar una experiencia que supere la mexicana, la que están viviendo. El, a ver, siempre he recibido varias preguntas cuando uno sale fuera, donde la pregunta siempre ha sido, oye, ¿cómo la han hecho en el Perú, no? ¿Cómo la hacen, no? Porque cambian de presidentes a cada rato, los meten a la cárcel a cada rato, eh, y mantienen una agencia de competencia técnica, independiente, pese a todas esas turbulencias políticas. En los últimos 7 años hemos tenido 6 presidentes, varios están en la cárcel o procesados y van a terminar algunos de ellos en la cárcel. Hemos tenido 5 presidentes de Indecopi. Y la verdad, Indecopi, el trabajo en competencia se ha mantenido eh, dentro de un perfil razonable y técnico, por una mezcla de varios factores. Yo destaco 3 de ellos. Una que tiene que ver con el diseño estructural, otro que tiene que ver con las funciones y el último tiene que ver con la suerte. Eh, Respecto del diseño, yo creo que ayuda mucho a sostener esta independencia y trabajo técnico. Ese diseño medio raro para quienes nos miran de fuera, en la cual hay hay un Indecopi que tiene un tribunal, pero a su vez tiene un consejo directivo. El que es presidente del consejo directivo no tiene intervención en lo funcional, donde el presidente del consejo directivo tiene una designación más política. Entonces, creo que esa separación ayuda, también ayuda el tener no una instancia, sino tener 2 instancias separadas dentro de la misma institución, comisiones y tribunal, hay primera, segunda instancia administrativa. Hay mucha gente que controlar y no solamente es un grupo pequeño o una persona, un superintendente. Y hay también otro componente de diseño que tiene que ver con la participación en todos esos órganos colegiados de decisión de personas que no trabajan a tiempo completo dentro del Estado, que son difíciles de capturar porque no le deben nada al Estado y obtienen sus ingresos de otras fuentes, ¿no? Eh, Eso es una ventaja y un candado. El otro, que creo que ha dado resultado, es este multitask, ¿no? Que yo sé que a muchos de las agencias de competencia no les gusta porque es una mezcla de cosas tan distintas como propiedad intelectual, dumping, competencia desleal y temas de consumidor o eliminación de barreras burocráticas. Pero este multitask al final termina beneficiando porque permite que la institución construya aliados de diferente tipo y que te van sirviendo en el camino de enfrentar a estos temporales, ¿no? El tema de protección al consumidor, por ejemplo, que te genera toda una legitimidad de cara a un grupo importante de interesados, puede servir de defensa. De hecho, lo ha servido en el pasado cuando fueron designados como presidente de Indecopi personas que no tenían ningún perfil ni académico, ni técnico, ni profesional, y donde fueron las asociaciones de consumidores, algunos representantes salieron a cuestionar ese perfil. Por otro lado, el tener los temas de eliminación de barreras burocráticas permite a la agencia de competencia tener cierto vínculo y una relación positiva con el sector empresarial. El sector empresarial entiende que Indecopi termina siendo un aliado para eliminar barreras burocráticas, para hacerle la vida más fácil, y eso sirve porque cuando hay una agresión a esta independencia suelen haber pronunciamientos del gremio en defensa de esta independencia. Eh, el último factor que para mí me parece relevante es un tema de suerte. Suerte porque, a diferencia de lo que ha sucedido en México, en otros países de la región,
nuestro temporal no duró mucho, ¿no? Hemos tenido, sí, 7 años de mucha convulsión política, pero si hubiera durado un poco más, de pronto no no habríamos resistido ese tipo de presión, especial los candados que tenemos. Ahora, ¿qué nos deja de esta historia ya pensando un poco en términos generales? Y también sumo esto a los comentarios de Eduardo. Es que creo que no hay modelo perfecto, ni el peruano ni el mexicano, que pensábamos que estaba absolutamente protegido, tomando en cuenta que tenía una protección inclusive constitucional. eh, Puede ser cambiado o modificado. Y ahí cito unos comentarios parafraseando a Julián en algún momento, dijo, bueno, cuando hay tormenta todos se mojan, ¿no? Y efectivamente, cuando hay tormenta, el más pintado del barrio termina siendo llevada por la corriente, ¿no? Y recordemos lo que le pasó a Venezuela, ¿no? Que era de pronto el mejor pintado en la época de los 90 y terminó como terminó. O lo que le está pasando hoy día a México, ¿no? Donde finalmente era un ejemplo de fortalecimiento institucional. Muchos creían o veían en el tema de la constitucionalización de la agencia de competencia en un candado o en una protección eh, eh, de mucho nivel. Bueno, vemos lo que está pasando ahora en México. Ahora, dicho eso, creo que también, y ahí comentando, siguiendo con lo de Eduardo, que también es cierto que a más candados mejor, a más dificultades se tengan para agredir a las agencias, estaremos mejor. Y sin duda, Eduardo coloca el ejemplo de los tratados internacionales que pueden servir como un elemento para resguardar esa independencia. También de pronto modelos como el chileno, donde hacen participar en la designación de funcionarios al Banco Central de Reserva, que es otro órgano constitucionalmente independiente, puede servir. Pero creo que sin duda un elemento que a veces nos olvidamos, que lo mencionaba Eduardo, que es de pronto una barrera también importante de defensa, es la construcción de alianzas con sectores empresariales o de los propios consumidores, sirven para construir estas barreras de defensa de la independencia. Y ahí el ejemplo de México, en esto de los estudios de mercado, para instituciones que no tienen como Indecopi una función en el ámbito de protección al consumidor, un mecanismo práctico a través de la cual construir esas defensas. Ahora, nuevamente, son barreras que uno puede colocar, pero sí, cuando hay tormentas que no las podemos evitar, es probable que nos lleve el río. Eso era Julián, Pamela. Buenísimo, Alex. Bueno, ahora abrimos el micrófono para quien quiera levantar la mano y comentar o la experiencia o sus reflexiones personales o la experiencia de lo que está pasando en sus propios países eh, o lo que sea. Yo me tratando en función de lo que dijeron los tres, digamos, mientras que digamos, eh, abrimos el debate, digamos, quisiera agregar, digamos, el tema de que lo que parece que termina siendo más fuerte más que el candado es el incentivo, digamos, para poder hacer un renunciamiento, que es en el fondo lo que terminó siendo en el TLC, en el caso de México, terminó siendo el acceder a la OSD en el caso de Costa Rica. En el caso de Perú fue en su momento también acceder a- a financiamiento internacional, digamos, en la década de 90, que fue un factor no menor, digamos, dentro de que fue la política de consenso de Washington. Digamos, pero terminan siendo esos terminan viniendo afuera, teniendo en cuenta que, digamos, que en nuestras idiosincrasias, digamos, tenemos una cultura más de liderazgo fuerte más que de instituciones fuertes. Pero bueno, la idea es que hablen todos. No, Fausto, te doy la palabra. Gracias, Julián. Hola con todos.
Qué gusto verles a algunos a los tiempos. Eh, yo tengo varios cuestionamientos a este tema institucional que creo que muchas veces no los tomamos en consideración, pero creo que ahora han sido mencionados. Yo creo que de poco o de nada sirve esta famosa protección constitucional cuando las autoridades de competencia no cumplen su rol. Y creo que tenemos que ser muy honestos en este sentido. Y habría que hacer un análisis de cuánto del cumplimiento verdadero están llevando adelante las autoridades de competencia. Entonces yo pongo en la mesa de discusión qué es más importante, tener una protección constitucional que de poco o nada sirve, porque estamos viendo lo que está pasando en nuestros países, en mi país. Desde que nació la autoridad de competencia, la quieren bajar a toda costa. Y yo creo que el ejemplo, entre comillas, mal ejemplo de México, con todo el respeto que se me merece, México, estoy hablando desde esta situación triste y lamentable, va a traer cola en autoridades de América Latina que no están consolidadas, como lo dijo Pamela, que están en un proceso de consolidación. Yo creo que algunas van, el efecto, el coletazo de esto de México va a tocar, porque ahí hay temas de orden populista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mi gran pregunta es, ¿los populistas, los políticos populistas están atrás de bajarse las autoridades de competencia? Yo creo que no, señores, porque ni siquiera saben qué es una autoridad de competencia. Y yo creo que atrás de bajarse una autoridad de competencia están los grandes poderes económicos. Hay que ser honestos en ese sentido. Entonces yo planteo, debemos defender la protección constitucional, que insisto, no está sirviendo de mucho, ya estamos viendo. Acá también tenemos a nivel constitucional el tema de las superintendencias, versus los aportes reales al mercado, a la propia competencia, a la eficiencia y a los consumidores. Porque si fuese de esa manera, y ahí coincido con Alejandro, yo creo que son grandes aliados estos elementos, y entre ellos los consumidores, el tema de la eficiencia, ¿no? Porque ahí sí vamos a tener una verdadera autoridad protegida por quienes se benefician en el buen sentido de la palabra de el actuar de una agencia de competencia. Pero si no aportan nada, pero si no aportan nada a la verdadera economía, a los verdaderos problemas sociales de nuestros países, sociales desde el concepto de mercado, desde el concepto de eficiencia, desde el concepto de defensa del consumidor, yo creo que estamos cosechando lo que no hemos sembrado. Sí, es una contradicción, pero ustedes me entienden. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un análisis profundo de si las autoridades de competencia efectivamente están cumpliendo su rol para el cual fueron creados. Y eso yo en algunos de los casos no lo veo. Y entonces yo creo que ahí el problema no es si tiene protección constitucional, tiene un poco, no tiene, si interviene A, si interviene B, quién nombra a las autoridades, ¿no? Vemos que muchas de las autoridades de competencia que llegan a sus cargos, y con esto termino, poco o nada conocen de la materia. ¿Cómo construyes una autoridad desde esos conceptos, desde esas formas de construir institucionalidad? Entonces yo creo que hay que replantear los temas, porque este punto, ¿no? Pamela dijo una gran verdad, lo venimos discutiendo desde que yo tengo el gusto de conocerles, que ya va a ser 25 años, y la discusión es la misma. No hemos cambiado nada, queridos amigos. En algunas cosas hemos avanzado, pues obvio, pero en este creo que seguimos en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Entonces, si hacemos lo mismo, vamos a seguir en lo mismo. Entonces, yo creo que debemos replantearnos para dar verdaderas soluciones al mantenimiento de autoridades que efectivamente cumplan su rol para el cual supuestamente fueron creadas históricamente. O a lo mejor estamos creando instituciones que poco o nada sirven para nuestras estructuras de mercado. Y eso también debemos plantearnos. Ya lo dijo Eduardo, nació con el TLC, si no, no hubiese nacido. ¿Cómo nacieron las nuestras? Preguntémonos. No creo que fue una respuesta a los problemas de nuestros mercados y de nuestras economías en cada uno de los países. Muchas gracias.
Gracias, Fausto. Don Felipe. Oye, una mirada quizás menos, menos voluntarista o autoflagelante. Yo creo que la suerte de la institucionalidad está muy vinculada al prestigio de la economía de mercado. Y yo creo que ese es un bosque, que es distinto a un árbol que sería la institucionalidad, digamos. Y ese bosque tiene multifactores. Y bueno, por cierto, eh, hay sectores políticos que no les gusta la economía de mercado, ¿no? Yo creo que detrás de la crisis mexicana, si uno ve los casos que originaron estas tensiones, especialmente con el Poder Judicial, es justamente la pérdida de la neutralidad competitiva, digamos, y cómo el Estado quiere hacerle espacio a empresas estatales que son ineficientes, digamos, a costa de los consumidores, pero sin importarle eso, porque eso es largo plazo. Y también, por cierto, también hay grupos, pueden haber grupos económicos, digamos, incumbentes que tampoco les gusta la economía de mercado, que prefieren tener los beneficios de cómo las cosas se han hecho hacia atrás. Eh, eh, la gente, yo creo que tiene muy poca conciencia también, los ciudadanos comunes y corrientes, de lo que es la economía de mercado, pero es que también la economía de mercado en nuestros países es relativamente nueva, digamos, entonces es difícil crear ese tipo de conciencia. Ese es mi comentario. Gracias, Felipe. Ignacio. Sí, muchas gracias. Buenos días. Un comentario parecido al de Felipe, como en relación a contextualizar la discusión. Y yo creo que también es relevante distinguir las distintas situaciones de Latinoamérica y cuán fuertes son las instituciones que cada uno de los países tiene. En el sentido que, por ejemplo, en el primer proceso constitucional chileno, ahí ni siquiera se discutió, por ejemplo, quitar la autonomía al Banco Central. Y a lo que voy con esto es que eh, puede ser que en algunos países sea necesario reforzar muchísimo la autonomía, como por ejemplo en México, que vimos que incluso con la autonomía constitucional no fue suficiente. Pero hay otros casos en los que no necesariamente sale mal que no haya tanta autonomía política. Por ejemplo, Estados Unidos con la FTC. Más allá de que quizás mucha gente puede estar en contra de Lina Khan o de la politización de la DOJ a través de Biden, la forma en que esa politización ocurrió no es comparable a lo que ha ocurrido, por ejemplo, con México. Entonces, creo que en el debate sobre cuánta autonomía dar a las autoridades, igual es importante dar cuenta del contexto de cada uno de los países. Eso. Gracias, Ignacio. Bárbara. Gracias, Julián. Buen día. Sí, yo iba bastante en la línea de lo que comentó ahora Ignacio, en el sentido de que cuando se crea un sistema institucional que suficientemente crea los checks and balances dentro de la misma institución y se le atribuye el nivel de independencia necesario, los ataques de los grupos incumbentes y todo lo que trae Felipe es una realidad que yo diría que en niveles distintos existe en todos los países de Latinoamérica. Y en ese sentido, tener instituciones más fuertes puede efectivamente blindar un poco esa llegada. No es que no haya ese tipo de presión en Brasil o en otras jurisdicciones, pero yo tengo una visión que en especial después que se cambió el sistema y que tenemos el nuevo CADE, existe por lo menos un sistema de institucionalización donde la institución se consigue poner un poco arriba de determinadas personas o contextos o situaciones o empresas y que bueno, hay un nivel de protección interno incluso y en ese sentido creo que es una cosa positiva del CADE también que a lo largo de los años el CADE no tiene una carrera específica como uno ve en Estados Unidos o Europa que tiene los funcionarios permanentes, pero tiene personas que hoy están hace mucho tiempo y eso va de alguna manera creando también esa importancia en la institucionalidad. Entonces, yo creo que el CADE, en mi visión, o el proceso brasileño, es un proceso bastante positivo de la fuerza de una institución que, bueno, en determinados momentos es natural que, no que sea justificable, pero es natural que determinados grupos o determinadas presiones políticas puedan surgir, pero el CADE tiene una cierta protección de que cuando alguien dice tratemos de sacar algo de ahí, o cuando vienen discusiones, eso ocurrió en relación a Banco Central, también en determinados momentos apareció, como que hay una institucionalización que se sobrepone, y creo que eso se construye a lo largo de los años con una buena práctica que se va creando, ¿no? Gracias, Aurora. Le damos la palabra ahora a Víctor y con eso cerramos la primera parte porque la segunda también tiene bastante tela para cortar, así que y si no, no llegamos. Em, Así que, bueno, Víctor, bajo la mano. Sí, sí, muchas gracias. Nada más un breve comentario.
Efectivamente coincido con todo lo que ha mencionado Eduardo y Alejandro sobre la experiencia mexicana, pero es bien importante tener en contexto que lo que está ocurriendo en México actualmente es en realidad, es un movimiento mucho más amplio, no es, yo no lo percibo como un ataque, o sea, evidentemente está involucrada la Comisión de Competencia y el órgano, el IFT, etcétera, pero es un movimiento, digamos, es un proceso político que está ocurriendo, que está afectando, digamos, más instituciones, ¿no? Es un proceso, es una nueva visión que ha llegado a México, podemos estar de acuerdo o no, de tratar de centralizar lo que antes estaba descentralizado, porque si ustedes revisan un poco lo que está pasando en México, es un ataque que no solamente involucra a la Comisión de Competencia y, digamos, al regulador de telecomunicaciones, sino también instituciones como el acceso a la información, reguladores sectoriales en el sector energético. Es decir, es un movimiento mucho más de mayor envergadura, mucho más grande, que efectivamente está teniendo afectaciones sobre la autoridad de competencia, ¿no? Y, y bueno, y coincido precisamente con esa frase, donde cuando hay una tormenta es parte de esta gran tormenta que está ocurriendo en México y literalmente pues está afectando naturalmente a la institución de política de competencia, pero es un movimiento mucho más amplio, en mi opinión, centralización de la economía, cuando desde la construcción del Tratado de Libre Comercio, la política, digamos, económica en México se había movido hacia un proceso de descentralización de las instituciones en busca de eficiencia y efectividad. Gracias. Coincido plenamente, de hecho, las elecciones de Uruguay del último fin de semana consolidan aún más una tendencia de los últimos 5 o 8 años en la cual más del 90% de las elecciones han sido ganadas por quien no está en el gobierno, con lo cual eso es un indicador de descontento social que los políticos toman nota y tienen que actuar. Mario, ahora sí, la última de esta primera etapa, digamos. Sí, Adelante. rapidito. Gracias, Julián, y buenos días con todos. Perdón que no me ponga la cámara, estoy en el auto. Rápidamente, solo para complementar la intervención de Alejandro, creo que un factor más que ayudó a que Indecopi mantenga, obviamente podemos discrepar con algunas decisiones, pero mantenga cierto nivel técnico, un buen nivel técnico, es la mística que se generó. Quizá esto Alex no lo mencionó por modestia, pero el hecho de que la primera presidenta del Indecopi nombrar a gente muy buena en los cargos, gente que de verdad conocía el tema, generó una muy buena mística que a pesar de idas y venidas y de algunos sobresaltos institucionales que hubo, mantuvo en el equipo técnico Indecopi esta ambición en el buen sentido de siempre presentar que se mantiene hasta ahora. Los chicos jóvenes quieren trabajar en Indecopi a pesar de que comparativamente no hay buenos sueldos, porque hay esta imagen de aquí en la Secretaría Técnica de Libre Competencia, en la Comisión de Libre Competencia, voy a aprender del tema, no tengo que respetar ese buen nivel, tengo que estar a la altura, y eso en parte creo que ha ayudado, y es algo importante considerando, creo que para muchos en la experiencia latinoamericana, que cuando a veces no podemos competir con salarios, con el sector privado, esa mística ayuda a tener buen personal y un buen nivel técnico. Gracias. Muchas gracias, Mario. Bueno, como bien se dijo ya en un par de intervenciones, Pamela, fue la primera que lo comentó, el tema de que estamos discutiendo cuestiones, digamos, de mismos temas que hace 20 años atrás. Eso nos da pie al segundo tema, digamos, al segundo desafío que identificamos como esencial en este momento de la defensa de competencia en la América Latina, que es el tema de cuáles son los fines, digamos, de la defensa de la competencia. Con lo cual, pasamos rápidamente entonces la segunda mitad del panel y le doy la palabra a Esteban. Gracias, Julián. No quise intervenir en el tema institucional porque no tenemos mucho para enseñar desde Argentina, la verdad, pero sí creo que para dar una visión optimista, digamos, el tema de las instituciones de competencia está, y coincido con lo que se dijo, que es más amplio, ¿no? De que solo la de competencia falta, digamos, una consolidación de las instituciones y de las democracias, ¿no? Y de la división de poderes y de la justicia en nuestros países. Pero la visión optimista es, creo que por más que esta discusión viene de tiempo, hemos progresado, hay muchos progresos. Quizás Argentina no, pero el resto, o sea, nosotros hace 20 años, Argentina quizás estaba como uno de los líderes en competencia, ya tenía control de concentraciones, tenía una jurisprudencia y institucionalmente creo que quedamos rezagados. Todavía tenemos mucho por mejorar.
pero creo que estamos, digamos, hemos subido un nivel en la discusión, o varios niveles, y eso creo que es positivo remarcarlo porque las agencias de competencia han hecho mucho en estos 20 años. Lo otro es que esta discusión de los fines creo que fue uno de los primeros desayunos de competencia. Se discutió sobre el interés económico general, es como se llama en la ley argentina. Lo veo a Santiago que participamos en esos debates, pero que quizás era más acotado sobre si era el análisis de eficiencia, se miraba el excedente del consumidor o el excedente total, ¿no? Ahora está un poco más amplia la discusión. Comentario, Yo, comentario entre paréntesis, esa discusión la tuvimos a una cuadra de la Plaza de Mayo el 19 de diciembre del 2001, que ustedes todos sabrán que, digamos, cómo terminamos. Sí, Alex había dicho digamos, que 7 presidentes habían tenido, nosotros tuvimos 5 en 10 días. Ese récord, digamos, es difícil de igualar, perdón, pero en ese contexto estábamos discutiendo este tema. Eh, Bueno, así que para, digamos, promover el debate, primero voy a decir mi opinión en breve y digo tres cosas para plantear, ¿no? Digamos, porque en el tema de los fines de las leyes, creo que la defensa de la competencia tiene dos aristas, ¿no? El enforcement y lo que es la política de competencia, que ya es una política pública como hay algunas otras. Entonces, en el enforcement de la legislación de competencia, yo creo que no hay que ampliar los fines. En cuanto a la política de competencia, sí, hay que tenerlo en cuenta y creo que se puede tener en cuenta y mejorar las herramientas. Y digo un poco esto para setear la discusión y planteo las cuestiones. Creo que el debate internacional sobre estos temas, que hay principalmente en Estados Unidos, en Europa, está ignorando algo que en Latinoamérica tenemos muy presentes y que viene de esta discusión que tuvimos en el panel anterior, digamos, en el tema anterior, que son los riesgos que genera ampliar los objetivos de la ley de competencia en países como los nuestros con debilidades institucionales, ¿no? Creo que eso genera digamos, le implica en economía hablamos mucho de trade-offs, ¿no? Cuando tenemos una herramienta para alcanzar más de un objetivo, necesariamente empieza a haber un conflicto entre esos objetivos que queremos alcanzar. Y me parece que las instituciones de competencia no están preparadas, ni formadas, ni tienen las herramientas para dirimir entre objetivos tan amplios de política pública. Y doy un ejemplo concreto que es el reglamento de concentraciones económicas que se modificó en Argentina hace poco más de un año y que tomó digamos, cómo se trasladan estos debates internacionales a nuestros contextos y que, en mi opinión, genera incertidumbre. Y les leo porque dice que en la parte 10 dice beneficios de la operación sobre el interés económico general. Indique los beneficios que la operación tiene sobre variables agregadas tales como generación de empleo, ingresos, sustitución de importaciones, inversiones, cuidado del ambiente, políticas de género, entre otras. Entonces, ¿cómo se lidia con estos trade-offs, ¿no? Ese es y solo lo dejo hasta ahí para el debate. Pero sí, entonces, digamos, ese es el motivo, el problema que esto genera, es por qué creo que no hay que ampliar los fines de defensa de la competencia en el enforcement. Podríamos estar justificando una concentración que lleva un riesgo sobre la competencia muy grande para beneficiar alguno de estos objetivos tan difusos, ¿no? Sí creo que hay complementariedad y sinergias en la política de competencia y en el enforcement también, con objetivos tales como sostenibilidad, inclusión financiera, protección del poder adquisitivo de hogares vulnerables, y creo que en eso hay muchos ejemplos de casos en Latinoamérica. Algunos se han discutido en algún desayuno de los que hemos tenido, por ejemplo, sobre temas de empleo, donde ha habido casos de Colombia y de Brasil que han mostrado cómo hay sinergias entre casos donde se hace un enforcement de la ley de competencia, pero que tiene efectos positivos sobre el empleo, incluso sobre condiciones laborales de las mujeres en el fútbol, por ejemplo, ¿no? El caso que se ha discutido o incluso los casos de carteles en productos de primera necesidad, obviamente, que generan un impacto positivo en hogares vulnerables y digamos, en la equidad. Con lo cual, creo que y eso va al tercer punto con el que termino, que creo que hay herramientas dentro de lo que manejan las agencias de competencia como para
potenciar estas complementariedades sin modificar el enforcement. Y esto es como en la priorización de los casos, por ejemplo, eligiendo investigaciones allí donde estas complementariedades son importantes. Creo que eso es una de las maneras. Y la otra es, bueno, revisando las teorías de daño, que siempre hay que estar actualizándolas a las nuevas situaciones del mercado y quizás ahí vienen las cuestiones, bueno, cómo incorporar cuestiones como la privacidad y algunos otros objetivos digamos, variables que influyen sobre el bienestar y que están afectadas por el proceso competitivo. Así que bueno, ese era mi comentario como para plantear la discusión. Buenísimo, gracias. Esteban, Felipe. Muchas gracias Julián, por invitarme a participar acá. A ver, yo quiero, siguiendo un poco la misma línea que Esteban, hacer alguna advertencia para los que aspiran o aspiramos al paraíso, ¿no? Es que efectivamente los organismos de competencia se hagan cargo de cosas tan importantes, ¿no? Como pluralismo informativo, en fin, como las pymes, como género, como sustentabilidad, etcétera, etcétera. A ver, y parto primero con un ejemplo que es un ejemplo parecido al de Esteban, de alguna forma. Chile tenía un sistema de revisión de las operaciones de concentración en concesiones de telecomunicaciones, pero era a través de la ley de prensa e involucraba a las autoridades de competencia, a la Fiscalía Nacional Económica. Lo que tenía que controlar la Fiscalía Nacional Económica en esas transacciones era el pluralismo informativo, que, digámoslo, es realmente importante, ¿no? Para un país tener pluralismo informativo. Eh, y, y el problema era, bueno, cómo medirlo, digamos, ¿no? Y yo estuve involucrado cuando yo estaba en el sector privado, antes de ingresar a la fiscalía, pero yo estuve involucrado en un caso de radios que fue el caso más importante. Y entonces nos preguntábamos nosotros, bueno, pero ¿qué instrumentos tenemos para medir efectivamente el pluralismo informativo? Y después también nos preguntábamos, digamos, bueno, una vez que, supón que de alguna forma lo podemos medir, digamos, que no sea algo es totalmente subjetivo, ¿no? Después, bueno, ¿cómo se sopesa esto en relación con la libre competencia, digamos? Porque claramente había efectivamente un mercado que había que revisar y porque la Fiscalía conoce competencia, entonces lo tenía que efectivamente sopesar. Entonces hay algo así como de tratar de nadar en una piscina con patines puestos, digamos, para después patinar, digamos. Hay algo que es en sí como complejo e ineficiente. Y esto de que one size fits all, digamos, bueno, también hay una cierta necesidad, una cuota de humildad en que quizá está difícil de hacer. Y lo otro es que cuando uno va agregando más objetivos, más fines, bueno, se convierte un poco como esta diosa hindú que se llama Vishnu, ¿no? Que está en todos lados, ¿no? Pero el problema es que muchas veces cuando uno está en todos lados, como que no está en ningún lado, ¿no? Entonces empieza o termina con bastante inconsistencia. Entonces, la primera advertencia ahí a propósito de este caso, que después el Congreso razonablemente modificó esto y simplemente lo concentró en libre competencia, pero no en pluralismo informativo, porque no había forma y se dio cuenta que era muy difícil efectivamente medirlo. Lo primero es el tema operativo, ¿no? Y yo creo que Esteban también profundizó en eso. Lo segundo, que es una cosa bien de abogado, que es el principio de la legalidad o el rule of law, ¿no? En el sentido de que por mucho que nos guste el género o la sustentabilidad o lo que sea, bueno, tenemos que ver si efectivamente el órgano investigativo, decisorio, tiene facultades legales para incluir aspectos que digan relación con ese bien jurídico protegido, digamos, ¿no? Y hay que buscar la ley y el sentido de la ley. Y es cierto que las leyes de competencia son amplias, pero también es cierto que hay un cierto marco y hay una cierta confianza legítima respecto a la forma en cómo se han interpretado esas normas, por muy amplias que sean, a través de la jurisprudencia. Entonces, si uno quiere agregar lo que quiere agregar, digamos, bueno, tiene que estar dentro del marco de la ley y en ese sentido tiene que efectivamente hacer ese estudio.
Y lo otro es el choque con otras con otras normas regulatorias, ¿no? Si uno quiere, digamos, aplicar estos fines a otros mercados que a su vez tienen otro regulador y otras regulaciones, oye, tiene que tener uno cuidado, porque la ley de competencia no es una supraley, digamos, sino que es una ley que está al mismo nivel de otras leyes y de nuevo por aplicación de lo que se aprende en primer año en una escuela de derecho. Ahí hay un principio de especialidad y hay y tiene que haber un cierto respeto de una norma general cuando se está introduciendo en un mercado más específico. Después, el otro tema de advertencia es que si la autoridad de competencia tiene estas amplias atribuciones y se ve a sí misma como un dios hindú, digamos, un Vishnu que quiere salvar muchas cosas y arreglar muchas cosas, bueno, después no se queje que los tribunales ordinarios, que son los que revisan con posterioridad las resoluciones de estos organismos, bueno, también quiere hacer quiere hacer una diosa hindú, digamos, y también empiece a agregar cosas de justicia material que le parezcan interesantes. Y en este proceso, bueno, se va degradando el principio de legalidad, digamos, que es lo que nos da efectivamente más certeza. Después hay otra advertencia que es más de olfato, más política, es que en la medida que uno se muestra a sí mismo como un organismo con muchas atribuciones, bueno, lo que pasa es que esto es como la miel para las abejas, digamos, o el queso para el ratón. Esto atrae al mundo político, porque resulta ser un armazón extremadamente atractivo el de la libre competencia, porque a través de la libre competencia se tienen muchas atribuciones y esas atribuciones, si efectivamente buscan arreglar muchas cosas, bueno, entonces se vuelve, y aquí probablemente hay un argumento slippery slope, digamos, pero se vuelve muy atractivo una agencia de competencia y yo creo que ese puede ser el principio del fin. Y lo otro, en relación, y esto lo advierte Mario Ibar, que yo creo que ahí él escribió para SECO un documento que es muy interesante, que hicimos un diálogo hace poco, justamente sobre el origen y los fines del derecho, es que, y parafraseando a Eleanor Fox, digamos, en una frase que ella tarareaba en los 80, digamos, hace bastante tiempo atrás, es que por mucho que uno le quiera agregar lo que quiera, digamos, y hacer de esto un árbol de Pascua, en definitiva, igual tiene que considerar que lo que haga tiene que tener mucho ojo en no perjudicar el bienestar de los consumidores. Eso como una suerte de baranda. Y por último, ya estoy pasado, con esto termino. Yo creo que la realidad chilena, y yo creo que esto se aplica también a la realidad probablemente de varios países, pero esto me lo tendrán que confirmar ustedes, nunca ha sido tampoco muy Chicago o muy autolimitada en esa versión más contenida de Chicago. Y yo creo que siempre frente a lo que es el bienestar del consumidor, a la variable precio, a la variable eficiencia, siempre ha habido un cierto elemento de proceso competitivo, que es un poco la introducción de la escuela de Harvard, digamos, que a mi entender, al menos en Chile, siempre ha estado un poco presente. Quizás como un objetivo, como un fin de menor cuantía, digamos, pero también como un fin en sí. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Bárbara. Gracias, Julián. Sí, bueno, repitiendo, pero tratando de traer un enfoque para complementar, que estoy totalmente de acuerdo con los puntos que traen Felipe y Esteban, y en particular creo que, o sea, lo que tenemos que empezar acordándonos es que podemos tener, por usar una analogía, una imagen, el antitrust puede ser un martillo, pero no todos los problemas son clavos, digamos. Vamos a tratar de resolver algunas cosas, pero algunas cosas no se van a resolver necesariamente con el antitrust. Y ese es el pedazo que a mí más me preocupa cuando se trata de decir vamos a resolver temas de sustentabilidad o temas de empleo con el antitrust, porque por más que que eso sean finalidades fundamentales, el antitrust puede no tener el remedio. Y yo creo que eso se conecta con un segundo punto que también se tocó aquí y que se conecta directamente con lo que hablábamos antes, que es el riesgo de la institucionalidad. Yo creo que en nuestros países el riesgo de perder la institucionalidad es más grave que el de tratar de resolver con el antitrust los problemas específicos. Entonces, considerando que cuando uno sale de lo que sería el límite estrictamente legal y se va a una idea de fairness o de lo que sería correcto y justo, hay un nivel de subjetividad que puede justificar incluso, para usar algo que se habló en la primera mitad, por ejemplo, intereses de grupos específicos que pueden travestir una discusión de antitrust en un tema de empleo, en un tema de sustentabilidad. Entonces, yo soy bastante
tengo una preocupación, digamos, en que efectivamente eso se traiga para adentro y es hasta, me parece que toda la discusión que viene, ¿no? De cuando después de 40 años de una consolidación de la idea del consumer welfare, y cuando eso efectivamente fue como el hilo conductor, y yo hablaba un poco con Mariana sobre eso más temprano, de pronto viene como, bueno, ahora todo lo que se hizo en los últimos 40 años está mal y tenemos que cambiarlo completamente. Y me gustó eso de ese punto que trajo Felipe, yo no lo había pensado, un poco de una línea como más Harvard, que yo creo que sí, de hecho en los países de Latinoamérica puede haber un poco de interferencia, pero yo creo que Brasil es una institución que desde sus principios, digamos desde la ley del 94 y consolidada después en el 2012, viene siendo bastante cuidadoso en evitar que se traigan otros conceptos, y el CADE siempre muy celoso de que, bueno, tengo que garantizar que lo que está ocurriendo aquí es algo que uno puede cuidar. Y en última instancia, como yo decía antes, cuando uno sale de los límites de lo que puede ser medido con datos empíricos o lo que puede ser medido con un análisis económica, vuelvo a decir, yo no pienso que los temas laborales o los temas de sustentabilidad son menos importantes, pero yo tengo mucha preocupación de que se use una institución y una ley que no está hecha para esa finalidad para resolver efectivamente ese problema, porque yo creo que en esas situaciones uno tiene el riesgo de afectar el otro lado, que es también en última instancia perjudicar innovación, perjudicar lo que es crecimiento económico, y esas también son finalidades importantísimas en nuestros países, donde hay el efecto de dejar de mirar para esas cosas para resolver un tema específico laboral puede ser muy sensible. Veo que tenemos a Pablo Burnia acá con nosotros, que es un excomisionado que está en la OCDE, y yo me acuerdo bastante de la línea, Pablo, que vos seguías en tus votos y bueno, tu gestión y eso siguió. Y yo creo, volviendo a lo que comentaba antes de la institucionalización, yo creo que el CADE en gran parte conquistó el espacio incluso internacional y en Brasil de ser reconocido como un órgano serio, porque siempre fue bastante ligado a lo que eran los límites legales, y yo diría que incluso en los últimos años está siendo bastante vocal en el sentido de seguir reiterando cuando viene toda esa discusión, de decir, bueno, nosotros tenemos los límites de hasta dónde va la aplicación de lo que podemos hacer. Y ahí para cerrar y traer acá un ejemplo, creo que Esteban nombró el caso de laboral en Brasil, por ejemplo, que creo que eso se comenta bastante. Brasil tiene 3 casos que investigan cartel en el mercado de trabajo. Y me parece interesante explicar qué son esos casos, porque no son casos que están tratando de resolver un tema del mercado de trabajo, y lo comparto porque yo sé que se habla mucho de ese tema, pero puede no haber mucha claridad de lo que se está tratando de resolver. Y yo creo que Esteban, vos ya, cuando nombraste el caso de, creo que es de México, el caso de las jugadoras de fútbol, es un caso claramente antitrust, o sea, así como en los casos de no poach, así como en los casos de wage fixing. Y es interesante, en la conferencia de Librac hace 2 semanas, el superintendente general Alexandre Barreto comentó de esos casos, le hicieron una pregunta un poco parecida de, bueno, cómo estos valores entraban en el análisis, y él dijo, miren, el mercado de trabajo es un mercado. Nosotros recibimos 3 pedidos de clemencia de partes que decían que en ese mercado había, en los 3 casos de Brasil ni siquiera son acuerdos, son intercambio de información, pero había intercambio de información que podía, según una teoría de daño que se está analizando, generar problemas en el mercado de trabajo. Entonces, ese no es un caso que trae el tema laboral para dentro del antitrust, es al revés, es el derecho antitrust siendo usado para su finalidad, que es, ¿hay alguna distorsión en el mercado de trabajo que merezca protección de la autoridad antitrust? Más allá de si ese caso está correcto, porque, bueno, por las razones que se están discutiendo ahí, porque es intercambio de información y demás, me parece que la justificativa para que el caso se esté abriendo es muy consistente con todo lo que yo estaba comentando de cuál es el papel del derecho antitrust al final. Y eso vale lo mismo, en mi visión, para el tema de sustentabilidad, para el tema de digitales, por ejemplo, y todas las nuevas teorías, que es, bueno, si el derecho antitrust, con las teorías de daño que se están usando, está siendo usado para atender a un tema antitrust que también afecta a temas de sustentabilidad y demás, nadie lo va a cuestionar. Mi problema es salir completamente de lo que sería digamos, las fronteras de lo que tenemos y permitir un nivel de discrecionariedad que pueda romper completamente con la construcción institucional, que yo hoy pienso que es la finalidad principal en nuestros países, y arriesgo a hablar por los demás, pero pienso que eso en América Latina es un tema
fundamental. Entonces, en última instancia, la protección de la innovación, de la calidad, tiene un efecto directo sobre acceso, sobre precio, que es fundamental que se proteja. Buenísimo, gracias. Ahí ahora le damos la palabra a Pablo y le habilito que tiene un pequeño PowerPoint Vale. para acompañar su presentación. Bueno, no, yo creo que estamos todos de alguna manera muy cerca en la perspectiva sobre, al final, cuál es el rol de una autoridad de competencia. Y por su propia naturaleza y mandato legal, que varía dependiendo de cada jurisdicción, pareciera que por definición las autoridades de competencia tendrían una dedicación básicamente exclusiva, y es proteger que exista libre competencia en los mercados. Y es que creo que trayendo un poco las palabras de Bárbara y de Felipe, eh, esa especialidad termina siendo necesaria por la complejidad técnica de lo que hacemos cuando hacemos derecho a la competencia. Y es de alguna manera necesaria porque pues sabemos que es un expertise que, al combinarse con otras eh, bienes jurídicos tutelados que requieren otros tipos de expertise, pues empiezan a generar una dilución de lo que la autoridad hace, dependiendo de su mandato legal. Y es que también, por esa misma razón, no puede uno pensar, y creo que Pamela lo trajo muy al principio, que las autoridades de competencia en su rol puedan ejercerlo de forma efectiva y adecuada, sin partir de dos elementos que la OECD ha traído a colación desde hace mucho tiempo, pero que son de diseño institucional, que hacen que el rol tenga un sentido, y es la independencia, pero sobre todo sí, la otro punto que es bien, que es la obligatoriedad de básicamente responder por lo que hace. Y en esos escenarios, la certeza sobre el rol de la autoridad también le entrega al sector privado una tranquilidad sobre qué es el tipo de estructura que consistentemente puede esperar de una autoridad como la autoridad de competencia. Y lo traigo a colación porque, de nuevo, cuando Esteban pues, sigilosamente dijo, hay otros fines que pueden terminarse protegiendo vía, digamos, los asuntos propios de competencia, empieza a introducir unas consideraciones que generan incertidumbre sobre cuál es el tipo de acción competitiva que yo puedo empezar a realizar. Siempre y cuando tenga en cuenta que hay otros elementos que de pronto no estoy teniendo en cuenta y que me hacen más difícil crear nuevas, nuevas formas de intervención en un mercado. Y eso hace que también, a la luz de lo que nosotros, los comentaristas y los que litigamos y participamos en diferentes casos de competencia, empecemos a pensar que la efectividad de la política de competencia empieza a verse medida por asuntos de política que no propiamente se sirven a los asuntos de competencia. Y por eso, de pronto un poco de una forma, y acá lo quiero decir más, de una forma como un poco, voy a tratar de hacer un poco más eh, didáctico, y perdón por el uso de un PowerPoint para los demás, pero quería traer un poco una visión más jocosa de esto, no sé si lo ven. Y es que mm, por alguna razón, las diferentes autoridades de competencia eh, terminan, cuando ejercen ciertos tipos de actividades eh, que no están o no se definen o no se establecen de forma clara, partiendo de unos absurdos. Y de alguna forma, no sé, me dicen si se ve Se estaba viendo, ¿sí? Sí, bueno, que yo no lo veía. Ahora no, ahora sacaste. ¿Ahora sí? Dale, me dices. No, ahora no, ahora sí. Ahora sí. Claro, entonces terminamos con las autoridades de competencia teniendo unos roles muy bien complejos. Como por ejemplo, roles en los que le dicen que la autoridad de competencia ahora tiene que acabar con la pobreza, o que tiene un rol frente a la pobreza. Y esos roles empiezan a generar ciertas crisis, porque al final de cuentas los técnicos especializados en asuntos de competencia probablemente ni siquiera tienen o han tenido la formación suficiente para entender si sus intervenciones tienen algo que ver con ello. Y también se vuelve, pues, del mismo modo muy complejo,
si empezamos a decir, y bueno, ¿y qué estás haciendo con la inflación? Y aun cuando todos sabemos que un acuerdo de precios puede terminar generando un efecto de incremento de precios, los, las discusiones macroeconómicas que hay detrás de una variable como la inflación son complejas, lo que hace que empezamos a tener una contradicción de objetivos. Y no quiero decir que no pueda una autoridad de competencia en el ejercicio de sus funciones, que es básicamente promover lo que por sí mismo se le impide, que es que haya más mercados o mercados más competitivos, que de alguna manera haya alguna especie de crecimiento. Pero sí que puede verse tentada a probar, por ejemplo, o crear teorías del daño en las cuales una, por ejemplo, una fusión de agentes en un mercado que genera en efecto, claramente algunos efectos anticompetitivos podría terminarse viendo aprobada por una perspectiva de preservación de empleo, que aun cuando puede estar adecuadamente definida dentro de los roles y mandatos de la autoridad de competencia, probablemente empieza a ver y a crear una multipolaridad de rol, porque las intervenciones pueden estar de buena fe dirigidas a tratar de crear, digamos, efectos redistributivos, pero a veces esos intentos de efectos redistributivos van en contra del propio objetivo de la autoridad, que es de alguna manera que haya mayor competencia y en algunos escenarios que pueda incrementar el bienestar del consumidor. Lo que hace que la dilución, como lo hablamos ahorita, de ese expertise que pueden tener las autoridades, se empiece a volver más compleja, porque empieza uno a pensar, y sobre todo en autoridades como las latinoamericanas, tenemos que tener un experto en medio ambiente, un experto en inflación, un experto en crecimiento económico, un experto en redistribución para poder hacer adecuadamente nuestro trabajo. Y eso hace pues que obviamente los criterios de decisión ante la falta de conocimiento empiecen a verse o ser de alguna manera, en mi perspectiva, arbitrarios. Porque si tengo roles difusos y fines políticamente flexibles, cuando hay mucha intervención de la política, pues puedo tener o generar un efecto pues, contrario. Y es que la autoridad de competencia empieza a verse como un órgano político y no un órgano técnico de protección y promoción de la competencia. Y traje, digamos, estos gráficas un poco para mostrarlo desde el absurdo y un poco de una manera más jocosa. Y es que a veces esas difusas formas como estamos empezando a entender las autoridades de competencia generan un único efecto. Y no estoy hablando aquí particularmente de lo que pasa en Colombia o pasa en otras jurisdicciones, pero sí un poco lo que de pronto se ve a veces en el debate actual en los Estados Unidos, y es que empiezan las autoridades de competencia a perder credibilidad. ¿Y por qué? Porque en casos similares toman decisiones muy divergentes dependiendo del objetivo político que parezcan estar persiguiendo. Y Bárbara traía de colación unos casos que son bien interesantes, que son los de acuerdos anticompetitivos en actividades deportivas, que en efecto siguen siendo acuerdos y siguen siendo anticompetitivos, pero que por alguna razón los tratan de disfrazar de asuntos que pueden ser asociados a redistribución del ingreso o a igualdad, etcétera. Lo que hace que uno empiece a perder credibilidad sobre realmente qué es lo que está haciendo la autoridad, haciendo una intervención como un regulador ex ante, perdiendo, digamos, el foco de su rol, o realmente protegiendo la competencia en un mercado. Y esa pérdida de credibilidad, pues hace pues obviamente que empecemos a pensar las autoridades de competencia como agentes poco efectivos. Porque cuando tiene tantos roles y se carga a sí mismo tantas posibilidades de intervención, pues siempre va a quedar insatisfecho, vamos, el público. Lo que hace pues obviamente que perdamos norte, foco y sobre todo empecemos a ver que las autoridades de la competencia tienen roles que están por fuera de lo que realmente pueden hacer, lo que nos impide al final de cuentas en creer que realmente estamos ante intervenciones procompetitivas cuando lo que están buscando es de alguna manera otra cosa y eso genera incertidumbre y la incertidumbre desde luego disminuye los incentivos a competir. Buenísimo, Pablo. Yo creo que con esto, digamos, logramos el objetivo de plantear cuáles son los desafíos principales que, digamos, que vemos en este momento en la defensa de la competencia en América Latina. Yo creo que podremos estar discutiendo, digamos, ambos desafíos dan
para largo. Pero una reflexión que quisiera hacer con respecto al debate, digamos, y que se había dicho, digamos, en distintas ocasiones, digamos, con distintos tenores, digamos, que era el tema de que estamos debatiendo, estamos volviendo a foja cero. Y yo no lo vería como un retroceso, sino que yo lo vería como más cuando en un momento de renovación de votos, diciendo, y yo lo veo como un avance. ¿Por qué? Porque en estos 20 años, digamos, el avance ha sido impresionante, digamos, la comunidad antitrust que hay en América Latina es de una dimensión cuantitativa y cualitativa muy grande. Digamos. Instituciones como el IBRAC, como SECO, como el SEDEC, hay un montón de instituciones que han hecho Foro competencia. bueno, eso en menor medida, pero han hecho que este debate, que hace 20 años fue atrás, sea hoy en día mucho más rico y sea mucho más autóctono, porque digamos, ya no es copy-paste, sino que es un debate generado en base a nuestra realidad y nuestra experiencia. Y eso es un avance fenomenal, porque digamos, incluso cuando lo que decía, digamos, Fausto, en su momento, lo más importante o sea, acá es el capital humano, y en eso no me cabe ninguna duda que tenemos un capital humano extraordinario, que no tenía la misma cantidad de experiencia ni de personas hace 20 años, y hoy en día la posibilidad de hacerlo y los ámbitos para hacerlo son mucho más ricos. Con eso le doy la palabra a Santiago y a Felipe, y ya vamos ya cerrando un poco, que nos quedan 5 minutos. Santiago. Bueno, muchas gracias, muy interesante todas las presentaciones y me generó una pequeña idea que quiero traer, digamos, la idea esta, Esteban dice, bueno, el riesgo con la debilidad institucional que hay en los organismos de la región de incorporar, ampliar los objetivos, y eso es correcto. Y Felipe, a la inversa también, ojo también, porque cuando tenés objetivos más amplios, eso te puede erosionar la institucionalidad, es decir, la multidimensionalidad puede ser un elemento de debilidad, de debilitación, digamos, de las instituciones. Y eso me generó para pensar, digamos, que un comentario así de sensación más que de investigación, que en los últimos 30 años nosotros en la Argentina hemos tenido vaivenes en el funcionamiento de la comisión, en el sentido o en la calidad, cada uno tiene su opinión, pero hubo diferencias, digamos, hubo distintos periodos, y uno puede decir eso es una inestabilidad. Y sin embargo, comparado con otras instituciones en la Argentina, ha sido mucho más estable. El grado de diferencia en el análisis antitrust en la Argentina ha sido relativo a todos los vaivenes macroeconómicos y de políticas públicas en otros sectores, ha sido menor. Entonces, ¿cuáles son los candidatos para ayudar a una explicación relativa en ese sentido? No es el caso del diseño institucional, no es nuestro diseño institucional de defensa de la competencia, no, lo hemos revisado años, digamos, cada año por medio, o sea, intentando revisarlo, a veces le hicimos marcha atrás, o sea, no es el diseño institucional. Creo que sí el objetivo limitado es un elemento de fortaleza, porque eso genera la posibilidad de desarrollar una línea de análisis que es más estable, es más acotada, es más nítida, no porque sea la más importante, pero porque es la que está concentrado en llevar adelante esa responsabilidad como institución. También uno podría decir, bueno, ese objetivo limitado en otras áreas de la Argentina también existió. Uno puede decir, en los servicios públicos, en el área de energía, estaban prohibidos los subsidios cruzados por ley. ¿Sí? Bueno, la propia institución a cargo de la regulación inventó la forma de decir que no eran subsidios cruzados los que decidía que fueran subsidios cruzados, nombrando costos de una manera estrambótica que hace que un cargo fijo de energía, de electricidad, sea 40 veces más alto según el nivel de consumo del usuario residencial.
una locura absoluta, ¿no es cierto? Pero bueno, o sea, tampoco es el objetivo limitado, aunque yo creo que ayuda. No creo que sea mucho la mística al interior de la comisión, aunque parte puede haber habido, y acá es lo que donde quiero plantear el elogio y el agradecimiento al foro de competencia. Y lo digo porque no soy, o sea, soy parte satelital, no estoy en el grupo, no he estado en el grupo de organizadores, pero creo que parte de lo que ha sido importante en la Argentina para que los vaivenes de la comisión a lo largo de 30 años hayan sido menores que en otras instituciones de política pública, con la gran estabilidad conceptual que hemos tenido en la Argentina, es el foro. Es la comunicación, es la discusión de ideas, es el desarrollo de un concepto común, con obviamente diferencias, pero eso es algo que yo creo que en otros sectores no está. Y a mí me ha llamado la atención y los quiero felicitar a Julián y al equipo, digamos, porque creo que eso es parte de la institucionalidad, la posibilidad de pensar las políticas de una manera amplia, digamos, compartida, que genere cierto consenso para que esos desvíos mayúsculos que siempre están a la vuelta de la esquina y siempre están los que aparecen para llamarlos, bueno, sean menos probables. Así que ese es mi aporte, digamos. Muchas Gracias. gracias, Santiago. Felipe. Siguiendo también lo de Santiago, ¿ah? Yo quiero, y yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, agradecerle a Julián y al Foro Competencia, eh, primero por la lucidez de haber hecho algo como esto, digamos, hace tanto tiempo. Yo creo que Foro Competencia es como la ABA que nosotros tenemos, la ABA regional, digamos. Y claramente ha fortalecido una comunidad no solo al interior de cada uno de los países, sino que también con unas conexiones regionales. Eh, Así que eso es una cosa. Y lo otro, la consistencia de Julián y de Foro Competencia, ¿no? En Latinoamérica, siempre las primeras ediciones de la revista son gruesas, digamos, ambiciosas. La segunda ya es más humilde, la tercera no existe, digamos. En cambio, Foro Competencia, a diferencia de lo típico de Latinoamérica, ha ido mejorando, digamos, ha ido teniendo mejor puntería en cuáles son los temas que tiene que tratar. Tiene una capacidad de convocar a expositores que yo creo que es envidiable para cualquier organización. Así que, bueno, un aplauso y una felicitación por eso. Pero, pero yo principalmente quería darle las gracias a Julián por su generosidad, porque yo creo que eso también es bien poco común en la región, en el sentido de, Julián es una persona que debería estar como expositor en este foro, y de hecho nosotros tratamos de hacerle bullying, digamos, para que efectivamente él fuera expositor. Pero él, entendiendo el rol de líder, de creador, digamos, de Foro Competencia, no quiso y no aceptó participar, digamos, como expositor, a pesar de que tiene bastante más mérito que muchos de nosotros, digamos, efectivamente, para ser expositor. Así que, de nuevo, muchas gracias. Yo le doy una felicitaciones a Foro Competencia, felicitaciones a Julián. Y bueno, que sean 200 más, 20 años más, digamos, y que sigamos, vamos a estar más viejos, y quizás vamos a hablar más largo, ¿no? Pero que sigamos, de repente se nos va a ir, cuando estemos hablando se nos va a ir la idea, pero no importa, vamos a tener que tener paciencia, digamos, pero ojalá que, yo estoy seguro que el futuro Foro Competencia está asegurado mientras tengamos a Julián. Así que muchas gracias, Julián. Gracias, Felipe. Bueno, les agradezco a todos enormemente. Digamos, todo esto es como bien dijeron, no se puede hacer sin trabajo en equipo, y en esto han sido unos cuantos los que han ayudado, incluso también la participación de todos a través de las de su participación activa o pasiva en los distintos eventos. Para el año que viene tenemos ya un calendario a full con temas muy interesantes. Ya están confirmados todos los desayunos hasta noviembre del año que viene. Vamos a tener entre otros a Eric Posner, digamos, en abril creo que es.
Así que espero que contar con ustedes también en los próximos desayunos. Y bueno, ahora entramos les doy un descanso de los desayunos del foro hasta marzo. No nos volvemos a reunir. Y bueno, en marzo, como le dije, arrancamos un año que también espero que sea no, que es bastante prometedor. Así que les agradezco a todos muchísimo y ha sido realmente un gran desayuno este también. Bueno, gracias. Bueno, chao, gracias. Saludos, Muchas felicidades. gracias y felicidades, Julián, y un gusto saludar a todos. Chao. Saludos, gracias. Saludos. Saludos.